Hola a todos. En este vídeo vamos a hablar de las estructuras condicionales. Estas estructuras nos van a servir para poder decirle al programa que ejecute unas determinadas instrucciones siempre y cuando se cumpla o no una condición. Entonces eso nos lleva a otra cosa, y es que tenemos que ser capaces de construir condiciones, es decir, tenemos que conocer cómo se hace o cómo se plantea una condición. Para ello vamos a utilizar los operadores condicionales. Entonces, cuando nosotros comparamos dos cosas, vamos a utilizar estos operadores. Este es el mayor que, mayor o igual, menor, menor igual. El igual igual es la igualdad, es decir, cuando yo quiero saber si una cosa es igual a otra, la igualdad se hace con dos iguales, porque un solo igual es la asignación, ¿vale? Es decir, que cuando yo quiero asignar un valor a una variable, por ejemplo, utilizo un igual, pero igual igual lo que hace es comparar dos valores y decir si son iguales o no lo son. Para comparar la desigualdad voy a utilizar exclamación igual, ¿vale? Esto significa distinto. Si esto es distinto de esto, pues lo que sea. Y si solo pongo la exclamación, esto es la negación. Es decir, si una condición es verdadera, al ponerle delante la exclamación la hago falsa, y viceversa. Si una cosa es falsa, al poner este operador de negación, lo que hago es lo contrario, ¿de acuerdo? Lo que es verdadero lo hago falso, lo que es falso lo hago verdadero. También es posible que haya veces en los que necesitemos crear una condición con varias subcondiciones, ¿vale? Entonces, para eso necesitamos esos dos operadores. El operador AND, para poder decir si se cumple esto y esto y esto. Entonces, para poder poner varias condiciones, utilizamos el operador AND. Y el operador OR lo que nos va a permitir es poder decir si se cumple esto, o se cumple esto, o. Entonces, la diferencia que hay entre uno y otro es que el y es más restrictivo, es decir, para que toda la condición se considere verdadera, se tienen que cumplir todas las subcondiciones, esta y esta y esta. Sin embargo, el operador O, con que una subcondición sea verdadera, ya toda la condición global es verdadera, ¿de acuerdo? Porque si se cumple esto, o se cumple esto, o se cumple esto, pues entonces se haría lo que sea, ¿no? Muy bien, pues vamos a ver cómo poner en práctica todo lo que acabamos de ver aquí utilizando el operador condicional. Para ello vamos a hacer un programita muy simple donde vamos a pedir al usuario que meta un número. Si ese número es menor que 10, nos dirá cualquier cosa. Nos dirá, por ejemplo, que ese número es menor que 10. Y si no, pues no va a decir nada. Entonces, ya hemos visto cómo se leen valores. En este caso vamos a utilizar una variable entera. Acordaos de que no se pueden poner acentos, ñes, ni ningún símbolo de este tipo en el nombre de la variable. Si yo pusiera aquí número con acento, me daría un error, ¿vale? No puedo utilizar ese tipo de caracteres en el nombre de la variable. Tampoco una variable puede empezar con un número. Yo puedo poner número 1, pero no puedo poner 1 número. No es un nombre válido. De acuerdo, pues voy a utilizar esa variable, voy a decirle al programa que nos pida un número, introduce un número. Y ahora lo voy a leer dentro de la variable número. Para poner una condición voy a utilizar la estructura if.
if tiene entre paréntesis la condición que tiene que evaluar. Hemos dicho que si el número es menor que 10, va a dar un mensaje. Entonces, si número es menor que 10, menor estricto, es decir, que un 10 no se considera menor que 10, si quisiera que fuera el 10 incluido, tendría que poner un menor igual. Como esta condición que voy a poner ahora está dentro del if, la voy a poner indexada. Es muy importante indexar el código. Voy a poner es menor que 10. Entonces, si yo ejecuto mi programa y le pongo un 5, me dice que es menor que 10, pero si lo ejecuto y le pongo un 66, no dice nada. Entonces, esto solo se ejecuta si es menor que 10. En el caso de que yo quisiera poner más cosas en la parte de dentro del if, siempre tengo que englobar todas esas instrucciones con llaves. De hecho, yo ante la duda lo que haría es poner esas llaves, ¿vale? Porque si yo pongo una segunda instrucción aquí, esa instrucción quedaría fuera del if. Si yo lo pongo dentro de las llaves, esas dos instrucciones ya estarán dentro del if. De hecho, vamos a comprobarlo. Si yo aquí pongo, por ejemplo, hola, ¿vale? Lo que sea. Tal y como está ahora, ese hola está dentro del if, porque está englobado con llaves. De hecho, si yo aquí escribo un 5, dice el número es menor que 10, hola. ¿Vale? Aquí la H sale pegada al 0 porque lo suyo habría sido aquí poner un salto de línea. ¿Vale? Hola. Y si yo le pongo un 33, no sale nada. Entonces, si yo quito esas llaves, fijaos cómo, si yo pongo un 66, dice hola, ¿de acuerdo? Ese hola lo dice porque el if termina al encontrar el primer punto y coma. Si yo quiero poner más instrucciones dentro del if, todo debe de ir englobado con las llaves. Muy bien, de momento ya tenemos un programa que nos dice si un número es menor que 10, pero también sería deseable que nos dijera, en el caso de que no sea menor que 10, pues que ese número es mayor o igual a 10. Entonces, la estructura if permite poner una parte si no, else. Si se cumple esto, esto, y si no, lo otro. Entonces, lo que vamos a decirle al if es que si no, nos diga que el número es mayor o igual a 10. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver cómo funciona. Si yo le meto un 7, nos dice que es menor que 10, y si le meto un 77, nos dice que es mayor o igual a 10. A veces tenemos que comprobar varias cosas, ¿vale? Es decir, aquí solo hemos comprobado si es menor que 10 hacemos una cosa, si no otra. Pero, ¿y si yo quisiera decir si el número es menor que 10, igual a 10 o mayor que 10? Bueno, pues eso hay una manera muy sencilla de hacerlo metiendo un if dentro de otro. Es decir, aquí, en la parte de si no, yo podría volver a poner un if. Entonces, si es menor que 10, pasará esto. Si no,
ya sé que no es menor que 10. Entonces las posibilidades que hay es que sean o 10 o más. Con lo cual voy a decir, número es igual a 10. Acordaos, la igualdad son dos iguales. Si eso se cumple, entonces pondré cout es igual a 10. ¿Entienden? Y si no, el número es mayor que 10. Comprobemos que esto funciona. Por ejemplo, voy a meter un 3. El número es menor que 10. Ahora voy a meter un 33. El número es mayor que 10. Ahora voy a meter un 10. Es igual a 10. ¿Vale? De esta forma tan sencilla puedo calcular, o más que calcular, lo que puedo es comprobar una condición y que mi programa ejecute una cosa u otra dependiendo de esa condición que yo le he puesto. Condición o condiciones, porque ya hemos visto que se pueden comprobar varias cosas. De hecho, yo aquí podría volver a poner otra condición, otra condición, otra condición, otra condición, y así hasta el infinito. Pero claro, si tengo varias cosas que tengo que comprobar, a veces esto se hace un poco engorroso, estar metiendo un if dentro de otro y dentro de otro. Entonces, vamos a ver una última estructura alternativa que nos va a permitir comprobar diferentes casos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a utilizar una estructura que vamos a llamar switch. Lo que hacemos con esto es que al switch le pasamos la variable que tiene que comprobar y luego le vamos a dar al switch diferentes casos. Entonces, como aquí estamos leyendo un número, vamos a poner caso de que sea 1. Pues lo que sea, ¿vale? Pues por ejemplo, cout, el número es 1. Siempre que hacemos un caso, en cada caso tenemos que poner la instrucción break. Esto lo que hace es que salte, porque si no, el programa salta al caso correspondiente y seguiría ejecutando los siguientes casos. Y no es lo que queremos. Es decir, yo quiero que cuando entre un caso ejecute todas las instrucciones de ese caso y que una vez que ejecuta las instrucciones de ese caso se salga del switch. En este segundo caso lo que voy a poner, pues por poner un ejemplo, voy a poner el número 2. Así podré ir poniendo todos los casos que yo quisiera o que necesitara. Y por último voy a poner un caso por defecto. Un caso por defecto, es decir, este caso por defecto se ejecutará en el caso de que ninguno de los anteriores de verdadero. Entonces, aquí voy a poner no es ni 1 ni 2. En este último caso, en el default, no sería necesario poner un break porque por debajo no hay más casos. Entonces, cuando ejecute este cout ya directamente se va a salir del switch. ¿De acuerdo? Pero, si hubiese más casos, habría que poner un break. Entonces, vamos a ejecutar esto a ver si funciona. Vamos a cerrar esta ventana que se me quedaba abierta y ejecutar. Introduce un número. Meto un 1.
El número es 1. Introduce un número, el 2. El número es 2. Introduce un número, el 5. No es ni 1 ni 2. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera también podemos plantear una estructura alternativa basada en casos. ¿Vale? En caso de que sea esto, esto. En caso de que sea lo otro. Esto nos va a venir muy bien cuando queramos hacer un menú. Entonces, el usuario elegirá, por ejemplo, mediante un número, qué entrada del menú quiere ejecutar y dentro de cada caso irán las instrucciones correspondientes a cada una de las opciones del menú. Entonces, de esta manera lo podemos plantear de una forma muy sencilla. Si yo, por ejemplo, quisiera hacer que todos los números que fueran menor que 10 hicieran alguna cosa, lo que podría hacer es poner varios casos juntos. Es decir, yo podría poner esto. Vamos a hacer que, por ejemplo, los que sean menores de 5, los que sean menores o igual a 5, que hagan algo, ¿no? Entonces, yo podría poner esto. Y aquí puedo poner, el número es menor o igual a 5. Ahora, aquí sería, pues, por ejemplo, 6. Y aquí puedo poner que el número bueno, aquí iba a poner el número es mayor que 6, pero tenemos que tener en cuenta que si mete un número negativo no coincide con ninguno de estos casos y saltaría también al default. Entonces no puedo decir directamente que sea mayor que 6. Si asumimos que estamos trabajando solo con números positivos, sí, pero si no, no. Entonces vamos a decir que el número no es o no está entre 1 y 6, por ejemplo. Entonces, si ejecutamos, aquí vemos lo que hemos dicho antes. Si yo meto un 2, el 2 saltaría aquí, pero como no hay break, él sigue para adelante y al final da este cout y salta fuera. Entonces, si yo le meto un 2, el número es menor o igual a 5. Si yo le pongo un 6, el número 6, y si yo meto un número que no esté entre 1 y 6, como por ejemplo el 8, el número no está entre 1 y 6. Bueno, pues espero que con este vídeo haya quedado claro lo que son las estructuras alternativas y cómo funcionan. Os aseguro que con esto se pueden hacer ya bastantes cositas interesantes, como por ejemplo un usuario y contraseña, comprobar si una cosa es igual que otra. Por cierto, me acabo de acordar, antes de irme rápidamente, voy a poner un pequeño ejemplo con una condición compuesta. Entonces, voy a hacer un ejemplo donde leamos un número. Si ese número, por ejemplo, si ese número está entre 1 y 6, ¿vale? Como habíamos dicho antes, tiene que decir, pues eso, que está entre 1 y 6. Y si no, pues dirá otra cosa, que no está entre 1 y 6. Entonces, si número es mayor o igual a 1 y al mismo tiempo es menor o igual a 6, voy a decir que el número está entre 1 y 6. En caso contrario,
voy a decir que el número no está entre 1 y 6. Entonces, si yo meto un 9, el número no está entre 1 y 6. Si yo meto un menos 9, el número no está entre 1 y 6. Si yo meto un 5, el número está entre 1 y 6. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera yo tengo una condición que incluye dos subcondiciones, y para que toda esta condición sea verdadera, se tienen que cumplir las dos, esta y esta. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora sí, me despido, espero que os haya gustado, que lo pongáis en práctica, que lo disfrutéis. Como siempre, estas cosas hay que disfrutarlas y pasárselo bien, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.